Los árboles no nos dejan ver lo que hay detrás de ellos, pero atrás de ellos hay un gran jardín. Y esta es la verdad que encontramos aquí en este libro de Ezequiel. Por eso digo que no hay que entretenernos mucho en la visión, sino de la realidad que hay detrás de la visión. Y la verdad aquí está en símbolos, en cuadros o visiones. Las manos y las alas de estos seres vivientes significan o simbolizan la prontitud para el servicio a la cual Dios nos llama. Las piernas rectas dan la idea de ir hacia adelante sin desviarse de la voluntad de Dios. Y los pies como becerro indican una firmeza sólida. De aquí nadie me mueve. ¿Qué dijo el apóstol? Que nadie nos mueva de nuestro modo de pensar. Yo quiero rescatar algo del versículo 12. Mire el versículo 12 del capítulo 1. Dice que cada uno caminaba derecho, hacia adelante, hacia donde, ¿qué dice? El Espíritu les movía que anduviesen. O sea que ellos permitían que Dios controlase el más mínimo de sus movimientos. Y esto es una lección para nosotros. La pregunta que yo me hago y te hago en esta mañana es, ¿estamos bajo el control, bajo la soberanía de Dios? ¿O estás haciendo lo que te da la gana? ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿O estamos dejando de lado a Dios? El asunto no es cuánto tengo yo del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. Eso marca la diferencia. Versículos 15 al 21 de este capítulo 1. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los cuatro lados, y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como en rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. ¿Qué encontramos aquí? Esto ilustra el juicio de Dios. Cuando habla sobre las ruedas, esto ilustra el juicio de Dios en términos de maquinaria bélica. Es como un carro que se desplaza al lugar donde Dios va a ejecutar su juicio. En el versículo 15 y 16 vemos que cada rueda baja hasta la tierra, quizás como un recordatorio del compromiso de Dios en los asuntos terrenales. Lo que quiero que entiendas, iglesia, es que nada ni nadie va a detener al Dios soberano. Lo que está determinado sobre las vidas, sobre los pueblos y las naciones, se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el Señor, se cumplirá. ¿Verdad? Aquí, en estos versículos 15 y 16, se habla del crisólito. Vale decir que las ruedas brillan, indicando sin lugar a dudas que hay esplendor en la obra del reino de Dios, y que hay gozo en la obra del reino de Dios, y que hay esperanza, hay vida en la obra de Dios. ¿Quién te vendió la idea? ¿Quién te vendió la idea que ser cristiano, que ser evangélico, que ser espiritual es ser aburrido? ¿Quién te vendió esa idea? No es que si yo dejo todo lo que estoy haciendo y voy a tu iglesia me prohíben. Acá no te prohibimos nada. Acá cuando tú y yo decidimos reconciliarnos con Dios y apropiarnos de esa vida preciosa de Dios, en el transcurrir de nuestra vida nos dimos cuenta que la palabra del Señor dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Porque el mundo con sus deseos y sus pasiones pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nadie nos prohibió nada. Nos dimos cuenta de que Dios dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los que se acuestan con varones o mujeres contra mujeres, ¿verdad? Nada de eso entrará al reino de los cielos. Y entonces, en el transcurrir de nuestra vida cristiana, el precioso Dios es quien transformó nuestras vidas y transformó nuestros pensamientos. Por eso digo, y cuando estamos reunidos acá, nos gozamos, ¿verdad? Y nos alegramos en el Señor. ¿Quién te vendió la idea que ser evangélico es aburrido? El mundo tiene alegría, nosotros tenemos gozo. El mundo tiene desesperanza y nuestra esperanza está puesta en el Señor, ¿verdad? Eso somos nosotros. ¿Quién te dijo que ser evangélico es aburrido? El gran Salomón va a decir que la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos va a perecer. Proverbios capítulo 10, versículo 28. Nehemías dice que el gozo del Señor, ¿qué cosa es? Nuestra fortaleza. ¿Ve? Si tú eres aburrido es porque quieres. ¿Sí? Nehemías capítulo 8, versículo 10. Versículo 18 del capítulo 1 dice que los aros de todas las ruedas estaban llenas ¿de qué? De ojos. De ojos. Simbolizando quizás que Dios todo lo ve. Dios es omnisciente. Dios está preparado para juzgar. Dios sabe todo lo que pasa en el universo. Todo lo que pasa. Te voy a mostrar, por si tú estés haciendo cosas que de repente los pastores no te vemos y tú crees que nos estás engañando a nosotros. Pero ten la seguridad de que te estás engañando a ti mismo y que los ojos de Dios están sobre lo que estás haciendo. Busca Jeremías, capítulo 16, versículo 17. Así rapidito, el que lo encuentra, por favor, me lo lee. Jeremías 16, 17. Estamos hablando de estas ruedas que tienen ojos. Y estos ojos están simbolizando que Dios todo lo ve, que Dios es omnisciente. Nada pasa desapercibido para Dios. Jeremías 16, 17, ¿qué dice el profeta? Porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad, ni tu maldad se esconde delante de la presencia de mis ojos. ¿Cómo la vistes? Escúchame, si las naciones o los individuos o tú como creyente piensan que pueden lograr hacer algo sin que Dios lo sepa, estás pasando por alto la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo lo que pasa en nuestro mundo contemporáneo. Dios, nuestro Señor, no está dando vueltas en el cielo, sacudiéndose la cabeza, frotándose las manos y preguntándose qué va a pasar. No, no, no. Sácate esa idea de la cabeza. Dios da libertad al mundo para que le obedezca o lo desobedezca. Dios hará tanto que lo personal, lo nacional y lo internacional llegue al punto de la consumación cuando sea la hora. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y Dios controla el curso de la historia. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Hace un momento mencioné que no hay que entretenernos mucho en la visión, sino de la realidad que hay detrás de la visión. Y Ezequiel tuvo visiones de Dios. Pero estas visiones son como un velo que se descorre para ayudarnos a ver a Dios. Y esto es lo que se nos muestra en los versículos 22 al 25.